8 de la noche del domingo 5 de junio, Manlio Fabio Beltrones, presidente nacional del PRI, infla el pecho en conferencia de prensa y afirma enfático: ganamos 9 de las 12 gubernaturas en juego. El PRI confirmaba con un auténtico zarpazo electoral su hegemonía territorial en México. Domingo 26 de junio, se consumó el sorpaso. Podemos se convierte en la primera fuerza política de la izquierda española, supera al Partido Socialista y tiene posibilidades de formar gobierno con Pablo Iglesias a la cabeza. Jueves 23 de junio. Los mercados se tranquilizan. Los británicos votan abrumadoramente a favor de quedarse en la Unión Europea. Los malos augurios del Brexit se esfuman. Así hubiera terminado junio si las encuestas de salida hubieran perfilado adecuadamente el resultado final en México, España y Reino Unido. En un espacio de 18 días, las encuestas han demostrado su falibilidad, y no cualquier encuesta. Los llamados estudios de salida, aquellos que se hacen a pie de urna y que tienen un margen de error menor que las encuestas previas al día de los comicios. ¿Qué está pasando con las encuestas? Falta de honestidad de los profesionales de la demoscopía. No tenemos buenos encuestadores que logren reflejar el sentimiento popular con relación a un tema en específico. ¿Será que la sociedad, su complejidad, sobrepasó a las técnicas de los encuestadores y las muestras actuales son insuficientes? Esta noche en Perspectivas analizamos la crisis de las encuestas. ¿Están en crisis las encuestas, Belén? Pues mira, yo agregaría, si están en crisis las encuestas, preguntaría qué tanto los ciudadanos están confiando cada vez menos en las encuestas. Y seguro que nuestros invitados tienen mucho que decir. Platicamos con dos encuestadores. César Morones, director general de IMO. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches, Enrique. Gaspar Reza, director general de Verumen Asociados, capítulo Jalisco, región occidente, ¿no? Gracias por estar aquí. A ver, muchas gracias por la invitación. La primera pregunta, Gaspar, empezamos contigo. ¿Sí están en crisis las encuestas o no? No. No están en crisis. No, definitivamente. Lo que se ve en las encuestas en este tipo de ejercicios, pues es una partecita. Las encuestas son mucho más que eso, ¿no? Y no es solamente el medir, ni mucho menos el pronosticar, como lo han comentado ya. Las encuestas pues no son una bola para adivinar. Las encuestas son para medir el momento y en función de ello tomar decisiones. Y una de las cosas menos importantes de las encuestas políticas es quién va arriba o quién va en medio o quién va abajo. ¿Sí? Porque eso tiende a cambiar. Lo más importante de las encuestas es justamente lo que no se ve, porque es lo que utilizan los estrategas precisamente para apoyar la toma de decisiones, redireccionar, reforzar acciones, modificar el discurso de campaña, emprender acciones, publicidad, en fin, una serie de cosas que ya son muy internas y que se van a reflejar en resultados. Entonces lo que más quieren es ver cómo van las cosas, pero para revertirlas o para crecer o para hacer que mi adversario baje sus puntos. Y para los ciudadanos, entonces, ¿cuál sería la utilidad? El problema es que las encuestas no se hacen para los ciudadanos. O sea, es lógico, mira, Enrique. A los políticos es muy difícil que se resistan a publicar una encuesta cuando van bien. Sí. Tú lo has dicho, el político siente que al publicar una encuesta en la que a él le va muy bien, eso le va a dar legitimidad, o que los indecisos van a quererse ir con el ganador, lo cual es una teoría que no está probada ni se puede compartir necesariamente, ¿no? Pero los políticos, en la mayoría de las ocasiones, hacen eso. Yo quiero, si salí bien, quiero que se publique. Es lógico que si en la encuesta salió mal, pues no la va a publicar, ni la va a esconder y va a utilizar toda la demás información pues para revertir esa tendencia. Pero eso no lo sabe. Lo que llega a la gente o lo que llega a los medios, pues es lo que en un momento dado, a menos de que el medio iba bien, a menos de que el medio haya contratado la encuesta, eso es definitivo. César Morones. ¿Están en crisis las encuestas? La misma pregunta. La definición de crisis es cruce. Y por lo tanto yo creo que no están en crisis. Yo creo que hay una práctica que data de muchos años, de antes de la creación del CEU, de la Universidad de Guadalajara. El CEU de
UDG llega y echa a perder ese negocio multimillonario. Pero una vez que el CEO deja de existir, retornan al poder y reforzados. Vamos a ser francos. Este espacio inicia con una nota en orden cronológico, que es la elección mexicana, después viene la elección británica y después la elección española. Exacto. Faltó ahí la peruana. Claro. Las podemos analizar. Yo creo que Gaspar y yo no vamos a terminar esta noche. Va a dar espacio para más. Pero hay algo importante. La nota empieza diciendo que el presidente nacional del PRI dice que ganó 9 de 12 gubernaturas. Eso lo dice la noche del día de la elección. El 5 de junio. El 5 de junio 2016. Y lo dice después de que una casa encuestadora, ¿no? al ratito fue la Bueno, segunda. parametría y financiero, ¿no? Parametría y el financiero. El financiero con este señor Alejandro Moreno. Con Alejandro Moreno. Y después por ahí lo terció. Con Milenio. Sí. Exactamente. Y bueno, pues vamos a ver cómo se las gastan. Digo, porque ya cobró una cabeza esta elección, ¿no? Precisamente de cómo empezó la nota. Claro. Ya ese señor ya no es presidente del PRI. Bueno, ya hay dos, también el David Cameron en el Reino Unido. Claro, con lo del Brexit. En efecto. ¿Qué dice parametría en el espacio entre las 6 y las 8 de la noche del 5 de junio? Mañana se cumplió un mes. Sí. Hoy es el día de la independencia de los Estados Unidos. En Hidalgo acertó. En Puebla Cierto también. acertó. En Sinaloa dijo que el PRI ganaría 44 a 29 sobre el PAN, cuando el PAN obtuvo el 17% y se fue al tercer lugar. Y en segundo lugar fue Movimiento Ciudadano, Sí. Ciudadano 26%. En Chihuahua No acertó. dijo que le daba ventaja al PAN, pero no dijo cuánto. Pero esa ventaja terminó en 8 puntos. 8 puntos. Estamos hablando de encuestas de salida y aquí no nos estamos contradiciendo Gaspar y yo, ni tampoco nos pusimos de acuerdo, porque él ha hablado con certeza y certidumbre de las encuestas preelectorales. Estas que estoy leyendo son las encuestas de salida. Y ahí ya no pega lo que tú dices, Gaspar. La Estamos fotografía de del acuerdo, momento, ¿no? Que, a la que se Esa sí es refiere. para ganadores y perdedores, ¿no? La Claro. encuesta de salida, ¿no? No exactamente, o sea, la encuesta de salida, evidentemente, hablando de encuestas, es lo más cercano porque pues ya es gente que ya votó. Así es. El Ya ejercicio, no hay más, indecisos. el ejercicio más preciso, ya para saber quién fue o cómo queda la elección, es el conteo rápido. Porque el conteo rápido se hace con resultados. Es un muestreo de resultados que sale mucho más rápido que el PREP. Son actas, claro. ¿Sí? Claro. Ya no es una encuesta preelectoral Ya que no le retrata preguntas a la gente. el momento preelectoral. ¿Cuál es el problema? O sea, normalmente, supongo que opinas lo mismo que yo, César, normalmente las encuestas de salida son muy parecidas al conteo rápido y luego al resultado electoral, normalmente. Es raro que se distorsionen. ¿Por qué se pueden distorsionar? Pues obviamente porque está mal hecha la muestra, porque esté mal planteado el diseño. Puede haber un error, o sea, definitivamente, como en todo, puede haber encuestas técnicamente válidas y algunas que sean con deficiencias técnicas. Metodológicas, claro. Metodológicas, lo que sea, campo, en fin, la misma muestra que esté no muy bien diseñada, en fin. Pero lo común es que las encuestas de salida tengan ya mucha similitud con el resultado.
¿Cuándo pueden llegar a distorsionar? Cuando hay un ambiente demasiado politizado en el que la gente sale de votar y le advirtieron, cuidado con esos, no vayas, porque normalmente la encuesta de salida la aplicamos para cuidar la confidencialidad y para que la gente se sienta más tranquila, se le entrega una especie de boleta que dice ahí ejercicio estadístico no válido y demás, en donde aparece muy similar a la que utilizó y se le dice simplemente, como lo marcó, ya márquelo aquí. Pero hay quien utiliza eso para decirle, están robando votos, están usando de manera y cuidado. Claro, y entonces esa gente que desconfía no nos responde y entonces ahí, si tenemos una encuesta de salida con una no respuesta de 20 o 30%, Ya se altera el entonces resultado. Pero, por ejemplo, el resultado se te puede mover. Tú traigas también las del Financiero y las de Milenio, Sí. con parametría, traían tasas de no respuesta del 55 al 60%. O sea, ahí también hubo un problema de cómo entender ese voto oculto, que no quería decir exactamente por quién votó. Claro. Y claramente lo procesaron mal. Mira, la lectura de IMO es que es una práctica, no una crisis. Una práctica que viene de toda la vida, ¿sí? Con un buen número de casas encuestadoras. Ahora le tocó a parametría. Imagínense ustedes, hacer una encuesta en cada uno de los estados de la República donde hubo una elección, encuestas de salida. Se privilegia la cantidad sobre la calidad. ¿Cuál va a ser la calidad? Pues la calidad, para no aburrir al público, teleauditorio, en resumen, parametría con Milenio acertó 5 de 12. 5 de 12. Ni la Aquí están los Y resultados. con salida, ¿no? Con la No son encuesta de preelectorales, salida. ¿no? Y el prestigio, y esto lo entiende uno desde los primeros días que uno empieza a ser un encuestador profesional, y profesional me refiero a un sustantivo, no a un calificativo. Sí. Cuando uno recibe dinero a cambio de hacer una encuesta, ya se es profesional. En ese mundo profesional no se vale engañar al público, quererlo engañar. Vamos al corte y seguimos Regresamos con platicando esto, por supuesto. sobre encuestas. Estamos de vuelta con todos ustedes. En perspectivas y algunas preguntas sobre los dos temas, Belén, que hemos discutido esta noche. Sobre el gasolinazo, nos dice @TrejoF. La pregunta es, ¿tenemos transporte público efectivo y digno? Es que ese es el otro punto, ¿no? ¿Cómo incrementas el precio de las gasolinas para desalentar el uso del automóvil, pero no le das opción al ciudadano de moverse de otras maneras? No, entiendo que es el punto clave. Es más, yo creo que si tuviéramos transporte público digno, ni siquiera estaríamos Claro. debatiendo este problema. No. Sin embargo, sí hay que decir, como principio, que pague más el que más contamina, creo que no es un principio a negar, Claro, digamos, por ¿no? De supuesto. entrada. Y sobre encuestas, una vez más lo digo, en las urnas nos vemos. Bueno, también es cierto, ¿no? Mejor esperarnos a las urnas antes de andar discutiendo demasiadas cosas previo a las elecciones. @Arturo Lord, ¿en qué medida las encuestas son un instrumento para manipular la opinión pública? No sé si quieren responder, César. Sí, yo creo que, bueno, hay evidencia que dejaron de ser confiables, comenzaron a dejar de ser confiables, porque la credibilidad ciudadana en las encuestas iba ascendente Sí. hasta el año 2006. Yo creí que es el quiebre, ¿no? Si tú hablabas del 97, del año 91, la elección intermedia de Salinas, Aquella que ganó todo, ¿no? al 2005, si alguien hablaba mal de las encuestas, decían, eres un amargado. Pero fue a partir del año 2006, con la elección presidencial del 2006, exactamente hace 10 años con 2 días que ocurrió. Y otra vez, para no aburrir, a ver si esto lo puede captar la cámara. A ver si Pero por ahí. así se comportó las actas procesadas por el IFE, donde esta raya verde es la del PRI, Roberto Madrazo. Sí. Esta azul es la del PAN, Felipe Calderón.
Y esta, Andrés Manuel. Andrés Manuel López Obrador, que es como rojo o naranjado. Naranja. Más o menos, es naranja. Justo cuando llega al 75% del conteo, y aquí no estamos hablando de encuestas, estamos hablando de qué sucedió en el PREP. No, esto ya son actas. Son actas procesadas. Ya esto es lo máximo de lo máximo. ¿Cómo esto se mueve de esta manera, nada más en estas dos fuerzas, y lo demás permanece intocado? Simplemente no es posible en estadística. Aquí se ve otra fotografía tomada por el IMO. Nos ocupó 4 desveladas seguidas. Esta es la línea de Andrés Manuel López Obrador, esta es la de Felipe Calderón. Aquí vemos una total simetría. El voto que se le quitaba a AMLO era el que se iba. Sí, directamente proporcional, directamente. No es casi perfecta el triángulo. Última, también con el porcentaje de avance, cómo se iba avanzando y cómo es que se cruza, es en una proporción, este es AMLO y este es Felipe ¿Y Calderón. cómo puede ocurrir uno a un uno. fenómeno así, César? Pues ese es fraude, ese es el fraude, ese es lo que pasó en España también. En España no se explican por qué pasó ese fraude, o sea, no saben cómo pasó. Pues que vengan a México y les vamos a decir cómo es. Es muy fácil, muy fácil. Es suficiente con decirle al jefe de cómputo que le meta lo que hoy en día rimbombantemente se dice, un algoritmo dentro del programa, de tal suerte que tú eres representante del PAN y tú de Morena, o de López Obrador. Y Gaspar y yo somos los capturistas, y aquí están las boletas, y ustedes están viendo que estamos capturando. Entonces, ¿tú crees que no atinaron el resultado? Bueno, o no estuvieron cerca del resultado porque hubo fraude, las encuestas, digamos, eso es lo que señalas. Bueno, es que hay que decirlo, con todas sus letras. Todas las encuestadoras en el 2006 se quedaron calladas. Todas. Con excepción de 2. Una fue GEAISA, que dijo que Calderón había ganado con 7 puntos. Sí. Cuando al final se lo dieron con .56. Y Demotecnia también, ¿no? No, la otra fue, Demotecnia, es otra historia. No salieron esa noche, IMO sí salió. IMO, Instituto de Mercadotecnia y Opinión, sale diciendo ganó López Obrador con 1.7%. Que era superior al margen de error. Déjame pasar a Gaspar para que nos dé su opinión. ¿Se utilizan como instrumento político? Sí, definitivamente se utilizan como instrumento político y se mal utilizan en la mayoría de las ocasiones, desafortunadamente, ¿no? Ya comentaba yo hace rato que pues, evidentemente se publicitan en las que salen arriba, las demás evidentemente no. Ahora, se inventan muchas encuestas, ese también es un problema. La legislación no ha logrado controlar eso, entonces de repente hay una marca que no conocemos, una marca Patito, que aparece y de repente sale un desplegado en el periódico donde dice Fulano va arriba, ¿no? Sí, ha sucedido. Incluso hay ejemplos de periódicos, el mismo periódico, el mismo día, saca 2 pseudoencuestas diferentes, 2 pseudoencuestas Patito, en las que en uno gana uno y en el otro gana otro. Entonces, lo ve la gente, que no es gente que esté necesariamente compenetrada con las marcas de las encuestadoras y demás, y dice, pues esto es una payasada, ¿no? Y eso, evidentemente, desacredita a las empresas serias. Una empresa seria no se va a prestar a eso, definitivamente, porque una empresa seria pues vive de su prestigio, de la confianza de sus clientes, y sus clientes no son nada más las elecciones los o políticos, los políticos. Eso es un pedacito, es un componente del pastel de clientes que hay. Claro. Y evidentemente no se va a exponer a por quedar bien con un cliente, quedar mal con el resto, ¿no? Entonces, sí se utilizan, pero generalmente se mal utilizan, se distorsionan. A nosotros nos ha tocado salir a desmentir un cliente al que le entregamos un resultado y sale a decir otro. Y lo alteró y lo dio a conocer ante los medios de comunicación. Bueno, 67% de los ciudadanos tienen poca o ninguna credibilidad sobre las encuestas, según
una encuesta levantada por Gabinete de Comunicación Estratégica. Veremos qué tan confiable es esta misma Al encuesta, menos el ¿no? margen de error está difícil. Bueno, donde probablemente tengan mayor credibilidad, según este estudio, las encuestas, es en el ámbito de la salud, y donde todavía tienen menos credibilidad que en el ámbito político es en el de seguridad. Los ciudadanos no confían nada, casi nada, cuando sale una encuesta vinculada al tema de seguridad. Pero si te parece, Enrique, Pues vamos a ver, claro, ¿qué opinan los ciudadanos? No, porque es mucha la corrupción y todo ese rollo, ¿no? Así que o si las contestas es por nomás por contestarlas. No trato, sí la hago. Sí la hago, al cabo tiene un fin, ¿no? La encuesta. Sí creo y creo que tiene un fin y ojalá sí funcionen para algo. Considero que en cierta parte los medios de comunicación manipulan las cosas y también los mismos partidos políticos, y creo que todo es una mafia. No quiero generalizar, pero sí considero que gran parte se manipula. Yo pienso que las encuestas electorales son buenas, dado que nos damos cuenta de la opinión de la ciudadanía, pero que se efectúen y se realicen como debe de ser, pues es otra situación ya muy diferente, ¿verdad? Pero desgraciadamente el ánimo decae cuando vemos cómo la corrupción rebasa los límites de nuestro país. No sé, porque son fraudulentas comúnmente. No creo mucho en eso. No pierdes nada con contestar con la verdad. Pones un grano de arena, aunque sea en vano. Yo creo que las encuestadoras hacen su trabajo, ¿no? Yo creo que llega a donde tiene que llegar y ya ahí ponen mano negra, ¿no? Bueno, muchos factores, ¿no?, que intervienen precisamente en el proceso. Si el ciudadano está respondiendo o no con base a la verdad, si luego la casa encuestadora realizó el trabajo profesional, serio, como se debe hacer, y luego si el cliente pues la da a conocer de la manera adecuada o no. Es decir, que intervienen muchos factores en este camino de las encuestadoras. ¿Opinión sobre esta respuesta de nuestros ciudadanos? No, es que tienen toda la razón, tienen toda la razón. El Gabinete de Comunicación Estratégica es Berrueto, su director, pero el dueño, Líbano, ¿no? Líbano Sáenz. Sí. ¿Quién fue? Sí, pues, secretario particular de Zedillo. Beltrán y Asociados. ¿Quién es Beltrán? Asesor de Córdoba Montoya con Salinas y asesor de Zedillo. Sí, no, nada bueno puede salir de eso. ¿Cuál es el problema de fondo aquí? El problema de fondo es que son muy pocas las casas encuestadoras y una de ellas es Berumen y Asociados. Gracias, César. Conozco de muchos años a Gaspar, aquí en Jalisco, y conozco de muchos años en el Distrito Federal, jalisciense él, a Edmundo Berumen. Sí. Son gente proba, gente seria. Y yo incluiría en este grupo... Me va a tocar pagar la cena, ¿verdad, César? Te aceptaría un agua fresca. Ah, bueno. Sí, porque es dulce. Me sale barato. Entonces. Ahora, me gustaría preguntarles, César Gaspar, entiendo que los ciudadanos pueden mentir, que los medios de comunicación podemos utilizar mal las encuestas, hacer mal uso, que incluso los ciudadanos se pueden confundir por el verdadero mensaje de las encuestas, pero en términos de autocrítica, los encuestadores hacen autocrítica después de que publican encuestas que están totalmente desvinculadas del resultado final, hacen autocrítica de que en realidad están fallando en algo, Gaspar. No, sí, por supuesto, y hemos fallado, o sea, no, yo no considero que las encuestas estén en crisis, porque pues, seguimos trabajando, ya no tendríamos chamba, ya no estaríamos haciendo nada, ¿no? Las cosas siguen dándose y va a pasar y van a hacer las próximas elecciones el año que entra y habrá resultados que no convenzan y habrá encuestas patito y todo, y eso va a seguir, va a seguir y va a seguir. Nosotros, como te decía, hacemos mucho más trabajo aparte del político. Pero específicamente, si hay autocrítica, sí. Como en todo, a ti habrán cosas que te han salido mal, a nosotros también habrá cosas que nos han salido mal. A lo mejor el 90 y tantos % de lo que hacemos sale bien y podemos tener errores en lo demás. Y ahí es cuando hay que hacer autocrítica. Pero ¿cómo en qué elementos, por ejemplo? Por ejemplo, revisan metodologías, revisan formas de modelar los datos, es decir, ¿qué elementos hacen de autocrítica, digamos? Mira, revisamos metodologías, revisamos lo que se haya hecho, porque evidentemente una encuesta bien hecha
se lleva a cabo con un método científico. Y un método científico pues, es un método que se puede probar, que puedes tú comprobar si hubo un error en dónde estuvo la falla. Entonces, pues, seguir todo el caminito para encontrar si hubo algún problema en campo, si hubo algún problema en diseño, si hubo algún problema en el proceso, en fin, en todas las etapas tú puedes corroborar si hubo alguna falla y si es así, pues evidentemente tomar nota para que esto no vuelva a suceder. No vuelva a suceder, ¿no? Vamos a cortar la pausa, regresamos. Un elemento crucial para entender el desprestigio de las encuestadoras es su disposición a jugar el papel sucio en una elección. El mercado ofrece encuestas de todo tipo, desde las series con muestras representativas y un compromiso con la precisión, hasta las patito, que te ofrecen ponerte sobre una hoja en blanco lo que requieren tus intereses. Esta propensión a buscar el dinero rápido y sin escrúpulos ha provocado que los ciudadanos se la piensen antes de creer en una encuesta. Las encuestas se convierten en instrumentos de propaganda que articulan tanto a los encuestadores que necesitan dinero como a los partidos políticos que quieren mandar un mensaje de que van ganando o están remontando, hasta los medios de comunicación que se prestan a fungir de altavoz propagandístico. Esta colusión desencanta al ciudadano y hace que las encuestas, muy importantes en democracia, se vuelvan propaganda barata. ¿Debemos seguir creyendo en las encuestas que se publican en los medios de comunicación? Bueno, pues ahí tenemos esta reflexión y esta pregunta. Enrique, tenemos más comentarios aparte de nuestra audiencia. Sí, muchísimos comentarios. Este tema de las encuestas siempre suscita debates y bueno, agradecemos al doctor Jorge Rocha, que es colaborador también de este espacio, que nos dice: la estadística no está en crisis, las encuestadoras sí, luego de 3 elecciones con fuertes errores. Claro, un saludo a Jorge, y tienes razón, pues digamos que la estadística es una ciencia. Está ahí, ¿no? Sí. Y bueno, varios comentarios. Nos dice @Roberts03842415. Las encuestas, como a los políticos, la mayoría de gente no les cree porque en lo general favorecen a un partido. @Carlos AZ, las encuestas son y serán necesarias siempre en México, solo tenemos siempre que perfeccionar las metodologías. @Rafael 1838018, para mí las encuestas políticas no son muy fidedignas. Álvaro Ortega, yo preguntaré a los dueños de las encuestas quién les da el permiso para realizar sus encuestas de salida, ya que en realidad quien se supone que debe tener el control de esta información es el INE. ¿No se puede traducir esto en una fuga de información o una manera de desinformar a la sociedad con sus números cuantitativos? Pues bueno, es el INE, ¿no? Hay horarios establecidos para el resultado, no, sí, ¿no? Para poder aplicar una encuesta de salida necesitas ni siquiera el IPC, ¿no? Tienes que ir a INE directamente. Ahora sí, antes era el IPC, pero ya con la nueva legislación es el INE, sí. Nos dice @J. José Mesa, las empresas deben seleccionar bien a los encuestadores, y darles una capacitación. La mayor parte de los errores viene directamente de ellos. Claro. Y bueno, hablando precisamente de la crisis, yo recuerdo, César, y quizá tú tengas elementos, no quizás, seguramente tendrás elementos mucho más claros y confiables. Recuerdo, por ejemplo, el año 2000 con María de las Heras, que fue todo un fenómeno, digamos que fue la primera vez en la que los mexicanos confiaban o por lo menos escuchaban los resultados y se sentían identificados. Tuvimos también, digamos que a nivel local, otro momento interesante precisamente con el CEO en la elección del 95, cuando gana Alberto Cárdenas, donde también fueron muy acertados en ese resultado. ¿Por qué estas encuestas sí funcionaron y por qué pues estos momentos poco los hemos vuelto a ver a repetirse? Bueno, la gente pone en duda a las casas encuestadoras. Yo no tengo dudas sobre las casas encuestadoras, sé quién es quién. Tenemos todos los archivos de todas, los expedientes de todas, nuestros propios expedientes. Nosotros hemos fallado 5 de cada 100 elecciones. Nos hemos equivocado en 5 de cada 100 elecciones. Ya es parte de un dato, 90 y tantos veces pues no fallan. Quiere decir que como instrumento humano es falible. Pero cuando se es independiente, tienes esos porcentajes de bateo superiores al 90%, ¿sí? El porcentaje de bateo en México, para estas empresas que están en esa mesa,
es del 50%. Las de parametría, ese día, 5 de 12, es 40%. ¿A qué se debe? Se debe a la relación de dependencia que tienen con el status quo, que les dicta lo que deben de poner. Así de sencillo. Pero habemos empresas que sí somos serias y que lo hemos probado y comprobado no a lo largo de años, sino de décadas. En el caso de nosotros, estamos por cumplir 3 décadas y seguimos con trabajo, y no nomás nacional. Y aprovecho para un anuncio muy importante, que no lo he dado en ningún medio de comunicación masiva. El IMO, que es el único representante de México en el International Social Survey Program, que celebra su asamblea todos los años. Este año la reunión fue en Lituania, sí, en mayo. Hace justamente dos meses se decidió las sedes para los próximos 2 años. 2017, Estambul, Turquía. Ojalá que Estambul esté en mejores condiciones que las que está ahorita. Y 2018, Guadalajara, México. Esperemos estar también en mejores condiciones. Gaspar, ¿crees que ese es el problema? El hecho de quién paga y quién dice, pues tiene que salir así. Porque yo la verdad es que conozco algunas de estas, por ejemplo, Parametría, la conozco bien, y se me hacían empresas muy serias, ¿no? En su momento creo que tuvieron muy buenos estudios, muy buenas investigaciones, y se me hace raro que, por ejemplo, Francisco Abundis le haya copeteado ahí para que le pague. Es decir, no sé, pero ¿crees que esa sea la razón? No me atrevería a aseverarlo. O sea, yo me inclino más a pensar que es una empresa seria que tiene un prestigio y que pudo haber tenido fallas más por algo que también comentó César hace rato, por volumen de trabajo. O sea, no es lo mismo estar trabajando en 2 o 3 estados y tener los controles en 2 o 3 estados que tener 12, ¿no? Claro. Y estados complicados. Sí, se necesita mucha gente. Para una encuesta de salida necesitas mucha gente. Que esté capacitada, que esté supervisada, que esté haciendo las cosas bien, que transmitan a tiempo. En fin, una serie de cuestiones que pues, necesitarías mucha gente. Ninguna empresa tenemos tanto personal en nómina, entonces ahí se tiene que contratar personal eventual, personal específico para operativos de campo al que hay que capacitar, al que hay que entrenar y al que hay que supervisar, sobre todo muy bien. Claro. En la medida en que te agobies con demasiado trabajo, tu capacidad de supervisión se reduce. Claro. Es parte del problema. Me inclino más... Sí. Que por ahí puede ser, porque no que por el otro lado. Muchos especialistas que me ha tocado leer dicen es que cada vez los clientes quieren pagar menos y quieren tener más precisión, pero pues es muy complicado. Es decir, si quieres una muestra grande, importante, con bajo nivel de error, pues necesitas pagar más, ¿no? No, sí. Además, otra cosa, generalmente los medios de comunicación no quieren pagar. Sí, no. O quieren pagar de alguna manera. Con publicidad. Con algún tipo de intercambio, claro. Y todo. Sí. Y a nosotros nos cuesta. Porque todo este ejército de gente que contratas, pues hay que pagarle bien para que hagan un buen trabajo, hay que darle la comida, coches que se rentan en la localidad donde estás haciendo el trabajo. En fin, todo eso es dinero. Que hay un punto de desacuerdo en este momento contigo, Gaspar. Bueno, vaya. Parametría que fue contratada por un medio de comunicación. Sí. Ese medio de comunicación, ¿de dónde sacó el dinero para financiar 2 estados o 14 estados? Porque hubo 2 que no fueron para gobernador, exacto, pero fueron para alcaldes. O para constituyente, ¿no? Como el caso de si los medios de comunicación no quieren pagar, ¿por qué sí quiso pagar? Entonces, ¿quién realmente pagó estas encuestas? Tú le encuestaste a Milenio en la elección de 2015, ¿no, Gaspar? Sí. En la última elección. ¿Y la relación cómo se traza? Es decir, ¿es transparente? ¿Se transparenta cuánto se paga? ¿Cómo es la relación? Nosotros hemos trabajado en diferentes ocasiones para Milenio. Trabajamos, de hecho nosotros empezamos nuestra relación con Milenio viene porque empezamos a trabajar con público. Con público en su momento. Con público en su momento. Y después, pues, sabemos la historia y de ahí hemos hecho varias cosas con Milenio. Definitivamente, como decía, no es el mejor precio. Yeah. En ocasiones nos conviene, pues, como empresa, pues, aparecer en el medio, pues, si lo quieren ver así, algún tipo de publicidad, ¿no? De publicidad. Que se debate por encuesta, ¿no? En un momento determinado, ¿no? Claro.
Desafortunadamente no nos fue bien, esa fue una de las que no nos fue bien. Y diste la cara, que eso es bueno, ¿eh? No, y yo te escuché poquito después de la elección. Sí, tuvimos una entrevista, hicimos el análisis, ¿qué fue lo que falló ahí? O sea, hicimos todo el procedimiento para ver si había sido alguna falla técnica, no necesariamente. La no respuesta era muy alta. Y cuando la gente no te dice, se puede ir para un lado, se puede para otro, se puede dividir, en fin, es muy difícil. Aunque hagas algunas preguntas para tratar de inferir hacia dónde se va, no siempre resulta. A nosotros no nos resultó. Y entonces, Pero no es su constante. No. Pero sí la del medio. Eso sí, estamos de acuerdo. Ahí sí ya. Queda clarísimo. La del medio. Bueno, y me refiero a Milenio Ciudad de México. Ya he encuestado con varias, porque fue GAISA en su momento, Gabinete, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó con GAISA? Eso es importante que la gente lo sepa. Diario, sí. Y con Después de que le dieron también. 7 puntos a Calderón el día de la elección, lo primero que hace Calderón es darle la dirección general de Pemex a Jesús Reyes Heroles, dueño de GAISA. Y la dirección de la inteligencia mexicana del CISEN al director de ISA. Ese fue el premio. Estamos entrando casi ya a la recta No, ya final. estamos en tiempo extra. Tenemos un minuto y cachito para conclusiones. Yo quisiera plantearles, ¿es necesario regular con mayor amplitud, digamos, a las casas encuestadoras o la legislación actual es suficiente, César? Mi punto de vista es que una de las mejores legislaciones y organizaciones de encuestas en el mundo es México. Desde el IFE, nosotros teníamos amplios temores de que el INE iba a clavar esa confiabilidad. Afortunadamente me ha tapado la boca. Me parece que el presidente actual dejó seguir el proceso de la producción de datos y el proceso de datos tal y como venía y no como lo mostré en la elección anterior. Sí. Y que por esa razón hubo esa falla de las encuestas. Pero entonces, ¿te parece la regulación adecuada? Sí. Gaspar, Yo también estoy de acuerdo, sí. que así se debe quedar la regulación como estamos. ¿Cómo estamos? Bien. César Morones, Gaspar Reza, gracias por haber estado con Muchísimas nosotros. gracias a Muchas ambos. gracias. Y ya tendremos oportunidad de charlar, porque como bien decían, el tema no se agota. No se agota nunca, Entonces, tenemos una segunda invitación para ustedes, Enrique. Y que bueno, este es un asunto de buenos y malos encuestadores, ¿no? También. Yo creo que es un tema como importante, todos los como gremios, toda la ¿no? vida, Como buenos todos y los malos gremios, periodistas, claro. como todo. Así es. Vámonos. Enrique, gracias, buenas noches. Gracias a usted también, muy buenas noches.